Hola, mi nombre es Esmeralda Peñolas Bol y voy a presentar el tema diabetes y sus complicaciones, neuropatía diabética y pie diabético. Pertenezco a la licenciatura en Ciencias Biomédicas en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional de Los Mochis, en el Departamento Académico de Ciencias de la Salud. Los temas que voy a presentar a continuación será introducción, antecedentes, justificación, las preguntas de investigación, hipótesis, objetivos y materiales y métodos. Para iniciar, tenemos que en México la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es elevada en comparación con décadas anteriores. Esta enfermedad representa un grave problema de salud pública debido a las complicaciones que esta tiene y además de que tiene una elevada tasa de mortalidad. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, esta se clasifica en cuatro categorías de acuerdo a el tipo de diabetes. Tenemos el tipo uno, el tipo 2, el diabetes gestional y otros tipos específicos de diabetes, pero estos son debidas a otras causas. Primero tenemos qué es diabetes mellitus. Pues diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia resultante de efectos en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o en ambas de ellas. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño o disfunción o falla a largo plazo de varios órganos. Entre ellos se encuentran los ojos, los riñones, los nervios, el corazón, vasos sanguíneos y páncreas. La acción deficiente de la insulina es la consecuencia de que hay una secreción inadecuada de esta o de una respuesta tisular disminuida de la misma insulina o por más puntos complejos de la vía de acción hormonal de ella. Los tipos de diabetes mellitus que conocemos principalmente es el tipo uno y el tipo 2. El tipo uno está denominado como diabetes insulino dependiente juvenil o de inicio en la infancia. Este se caracteriza por tener una producción deficiente de insulina y requiere administración diaria de la hormona de la misma, de insulina. Esta es una enfermedad autoinmune, además, que básicamente las células del sistema inmunitario o sistema inmune ataca las células del páncreas, inhibiendo la producción de la insulina. Tenemos el diabetes tipo 2, que esta es la que afecta al cuerpo de una manera que la glucosa no se obtenga para energía, impidiendo que se use la insulina de manera adecuada, lo que puede aumentar las concentraciones de glucosa en la sangre si esta no se trata. Y esto es lo que le conlleva a los pacientes el tener más complicaciones futuras. La sintomatología de estos pacientes es la poliuria, que básicamente es la sensación de orinar muchas veces, demasiadas veces durante el día. La polidipsia, que es la sensación de tener sed, demasiada sed excesiva, pérdida de peso. La polifagia, el hambre y la visión borrosa. Pero también podemos tener algunas consecuencias mortales de la diabetes, que puede ser la hiperglucemia por cetoacidosis o el síndrome hiperosmolar no cetósico. La incidencia que tenemos de pacientes en nuestro país y en Sinaloa. Mm, Aproximadamente el 8.2% de la población entre 20 y 69 años de edad padecen de diabetes mellitus tipo 2. Y en México se reporta aproximadamente un 60% de los individuos afectados que puedan tener, además, neuropatía diabética o pie diabético. En nuestro estado, que es en Sinaloa, la prevalencia es del 8.2%, es decir, que 8 de cada 100 personas sinaloenses aproximadamente lo padecen. Y datos de la Encuesta Nacional de Salud en 2012 identifican que 6.4 millones de adultos mexicanos padecen diabetes. Tenemos algunos riesgos y complicaciones, como se mencionó anteriormente. Entre ellos tenemos la insuficiencia renal, la ceguera, úlceras neuropáticas que conllevan a un pie diabético y una neuropatía diabética. Se calcula que hasta el 70% de todas las amputaciones de una extremidad inferior están relacionados por diabetes. También tenemos ciertas bacterias que son oportunistas, las cuales afectan al pie diabético, que es la principal complicación de las personas con diabetes tipo 2. Y entre ellos tenemos los clostridios, los estreptococos y algunas pseudomonas. Estas lo que hacen es que producen ciertas exotoxinas y enzimas que dañan el tejido del huésped.
y pues facilitan que éstas logren avanzar y tienen un avance muy rápido. La producción de estas hemolicinas, fibrinolicinas y hialuronidasas pueden provocar una muerte local de los eritrocitos, de la fibrina y del tejido conectivo. Esto debilita la capacidad que tiene la célula o el tejido para poder contener el proceso infeccioso. Entonces se propaga la infección, queda un ambiente perfecto para que estos patógenos puedan crecer y puedan alimentarse. Entonces, esto deteriora demasiado el tejido epitelial, el tejido conectivo y retrasa la reparación y la epitelación que hay en esta lesión. Por eso es que los pacientes con pie diabético es que tienen una cicatrización más lenta y puede llegar a más complicaciones, llegar a la amputación, porque la infección no se logra controlar a tiempo. Es para ello que debemos de tener medidas de prevención. Entre ellas tenemos el tener un peso corporal saludable, mantenerse activo físicamente, tener una dieta en la que tres de las de cinco raciones sean frutas, hortalizas, verduras y que la cantidad de grasas y de azúcares sean disminuidas. También es importante evitar el estrés y evitar el consumo del tabaco. ¿Por qué evitar el consumo del tabaco? Porque esto genera riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, si una persona que tiene diabetes se le suma que tenga una enfermedad cardiovascular, esto puede afectar a su calidad de vida. Como tratamiento, a las personas con diabetes se les administra insulina y metformina, que son los principales tratamientos que se conocen hasta el momento. La insulina dependerá de la persona, de las órdenes del doctor, de la masa corporal que tiene el paciente, si es femenino o masculino, los índices dependerán. Eh, también si es un tipo de insulina de dosis intermedia o de una sola dosis. Eso ya será en el caso de las necesidades de cada uno de los pacientes. Y también en algunos casos se complementa con otros medicamentos como los inhibidores de alfa-glucosidasa, los inhibidores del cotransportador de sodio glucasa, los antagonistas del péptido parecido al glucagón 1 y los de los miméticos de amilina. También hay otros casos en los que simplemente se utiliza la metformina, la administración de ella, ya que esta aumenta la utilización periférica de la glucosa, aumentando su captación y disminuyendo la gluconogénesis. Esta se administra de vía oral y pues no se puede administrar a pacientes que ya tengan insuficiencia hepática o renal o alguna insuficiencia cardíaca. La insulina es de su vía de administración, por mencionarlo, sería de manera de vía intramuscular. Como justificación, esta problemática surgió debido a la alta tasa de casos sobre pacientes con diabetes en el estado de Sinaloa y que después de determinado periodo de tiempo esas personas tienen complicaciones como lo es la neuropatía y el pie diabético. Además, es importante, de mi punto de vista, el tener conocimiento sobre qué medidas pueden prevenirse para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y así evitar futuras complicaciones. Las preguntas de investigación que yo me hice antes de iniciar todo esto fue: ¿qué bacterias oportunistas pueden infectar estas heridas? ¿Cuáles son las medidas de prevención que se pueden implementar para evadir estas complicaciones? Y una vez identificadas estas bacterias, ¿cuáles serán los principales metabolitos en el tratamiento que pueden encontrarse en estos medicamentos? Es por ello que se generó la siguiente hipótesis. La cantidad de personas que pueden contraer alguna infección bacteriana debido a complicaciones por diabetes mellitus tipo 2 ha sido en gran aumento durante los últimos años. Esto debido a que hay factores en la vida diaria de cada paciente que influyen a cómo las bacterias oportunistas como y también como en el tipo de alimentación que tiene cada persona o individuo y además cómo es que ellos pueden monitorizar su enfermedad. Los objetivos de este proyecto que planteé serían identificar y analizar qué clase de bacterias pueden causar daño, para así promover medidas de prevención y cuidados necesarios para el paciente diabético. Además de analizar metabolitos que puedan tener un uso terapéutico para la patología. Es por ello que el primer objetivo es identificar qué especies de bacterias oportunistas pueden infectar las heridas por pie diabético. En el segundo sería dar a conocer qué medidas de prevención se deben de implementar los pacientes diabéticos para evitar futuras complicaciones.
Y el tercero sería identificar qué fármacos utilizados para el tratamiento de personas con diabéticos pueden y cuáles metabolitos pueden tener el efecto terapéutico. En los materiales y métodos para cumplir el primer objetivo tenemos la toma de muestras en una población de pacientes con pie diabético, sembrado o sembrar las muestras obtenidas con el hisopo estéril, hacer un estriado, cultivarlas y esperar el tiempo. A partir de que haya crecimiento de las colonias obtenidas, realizar tinción Gram, también puede ser tinción de Silícil y observar el microscopio para agrupar e identificar las bacterias. Para el caso del segundo objetivo, sería la recolección de datos por medio de encuestas a los pacientes con un diagnóstico ya de diabetes sobre el cuidado que tienen en su vida diaria. Y de acuerdo a esta recolección de datos, identificar los puntos claves para reforzar estos cuidados. Realizar folletos y pósters informativos dirigidos al público y a pacientes con diabetes. También sería distribuir la información en redes sociales o también ponerla en ciertos lugares públicos, en parques, en hospitales, en clínicas de salud pública, donde las personas puedan ver, observar y puedan informarse si es que padecen esta enfermedad o cómo pueden prevenirla para no padecerla. Y para el último objetivo sería la búsqueda de literatura sobre fármacos utilizados en la terapia para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, describir qué fármacos son los utilizados para el tratamiento y identificar cuáles metabolitos son los que tienen el efecto terapéutico. Hasta aquí sería todo de mi parte y espero que este tema haya sido de su agrado y que le haya parecido interesante así como me pareció a mí. Muchas gracias.